Bueno, Pues mira, el tema del sufrimiento está precioso. Yo no lo había leído. Fíjate que si no es por ti, yo había preparado la clase 11 porque según yo, como voy en la 12 en el otro curso que doy de Sagrada Escritura, yo me acordaba que solo llevaba una de diferencia, así es que ni me preocupé en revisar la semana pasada, solo saqué la 11 porque así estaba yo pensando. Pero definitivamente el tema escrito del dolor y el sufrimiento, y fíjate, si era como les decía yo hace 8 días, que aunque no había leído el tema, yo sí tenía claro que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y de hecho sí, la sesión se llama el dolor y el sufrimiento. Generalmente nosotros los seres humanos confundimos las dos palabras cuando hablamos, ¿verdad? Eh, sí, tenés Eso, razón. eso se llama la sintática, la sintaxis. Sí, Nosotros, esa relación de las palabras y del verdadero sentido de sentido. cada palabra no lo tenemos muy claro. Pero Ujú. en el documento, en el material, sí está muy bien desarrollado y está apoyado con material, ya sabes, material de apoyo, ¿verdad? De Juan Pablo II, que siempre tú, me imagino que tú sí estás leyendo ese material de apoyo, ¿verdad? Porque es muy útil en cada Sí. sesión, Ujú. enriquece mucho la sesión. Entonces, aquí habla. Estos son más o menos los temas que se van a desarrollar, que lo presenta aquí. Fíjate, el uno pues es el tema del sufrimiento y como lo abarca el manual, pues que es algo realmente universal, como decíamos hace 8 días. Te fijas que la presentación que Sandrita nos hizo favor de darnos la semana pasada, pues encarna la enfermedad, el sufrimiento por la muerte de alguien, las distintas situaciones como distintos rostros, ¿verdad? Del sufrimiento. Por eso dice el manual que es vasto, ¿verdad? Y que toca intensamente el corazón del hombre, porque es una vivencia personal. A mí me encantó el manual donde dice, generalmente cuando se habla del sufrimiento, se habla del sufrimiento de otros, porque cuando uno está sufriendo, lo que menos quiere es hablar de eso, y es que es cierto, ¿verdad? Así es. Dice, cuando se habla de sufrimiento, se habla del sufrimiento de otro, porque es una vivencia muy personal, muy íntima. Dice, pues, yo no sé si te acordás, bueno, pero esa era una canción muy antigua de Sandro, pero él hablaba no del sufrimiento, sino de mi pena, ¿verdad? Mi pena es mía y nada más. No sé si te acuerdas de esa canción de Sandro de aquella época. Sí. La cosa es que sí, es algo muy personal, muy íntimo, que no se puede teorizar, ¿verdad? Cualquier concepto, cualquier palabra, cualquier cosa que digamos se queda corta. Y, y por eso dice, ¿verdad? Que cuando hablamos del sufrimiento siempre se trata generalmente del sufrimiento de otros, de los demás. Y hay una cita que nos presenta el Génesis siempre del capítulo 3 a partir del pecado, ¿verdad? Que dice que a partir de ese acto, que ya nosotros ya lo vimos muy fuertemente en las distintas percepciones, ¿verdad? El pecado original, porque es lo primero, entonces dice que desde ese momento, desde ese acto, empieza el sufrimiento, hace aparición el sufrimiento. Fíjate, yo me quedé pensando, porque obviamente esto es teología, ¿verdad tú? Y una teología antropológica, o sea, está tratando de reflexionar sobre el sufrimiento humano desde una perspectiva desde Dios. Y desde esa perspectiva, pues claramente se va a presentar el sufrimiento como consecuencia del pecado original.
¿Tú qué piensas de eso en relación con lo que los otros textos que vimos del pecado? ¿Tú cómo piensas eso? ¿Tú te parece esta una idea fácil, difícil? ¿Cómo te parece que a partir del primer pecado el sufrimiento hace su aparición? ¿Qué piensas tú de eso? Pues sí, porque todo estaba como bien ordenado, pero a partir de ese pecado todo se desordenó y entonces por eso es muy lógico que haya entrado el sufrimiento, pues es comprensible. O sea que te parece totalmente coherente. Bueno, eso está Sí, bien. Entonces dice que la antropología, que es el tema que estamos estudiando, el hombre, el ser humano, dice que considera el sufrimiento como parte integrante de su objeto de estudio. Y dice que lo hace porque pertenece de derecho a una experiencia humana fundamental. Y por ello se pone la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad de su existencia en la vida del hombre. Entonces, quiere decir que la antropología no solo ubica desde el momento del pecado original, ¿verdad? No, esa es la postura teológica fundamentada en la Biblia, pero dice que su meditación, o sea, la teología medita sobre esta realidad humana y las posibilidades, o sea, hay otras posibilidades de su existencia en la vida del ser humano. Y es que yo venía platicando con Claudio en el carro, pues como fueron tantas horas de camino, a veces venimos platicando de distintos temas. Y este lunes terminé un curso, un trimestre de libros sapienciales, donde se estudia Job. Y entonces el curso al terminarse se trató de un conversatorio, que cada quien expusiera lo que les había ayudado este grupo de libros en cuanto al tema de la salvación, que es el que se desarrolla en toda la Sagrada Escritura. Y me llamó la atención mucho una alumna que ahí dijo que ella quería compartir y dijo lo que a ella le había servido grandemente y cuenta que tiene una nietecita de 8 años que nació con problemas cerebrales muy serios y es un bebé que no se ha podido desarrollar, pero que a lo largo de estos 8 años la pregunta constante y dolorosa era: ¿qué estoy pagando? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué estoy siendo castigada? ¿Por qué mi hija? Y en ese dolor, pues de ese sufrimiento, según ella, de la niña, y le decía yo, bueno, posiblemente la niña no es tan consciente de ese dolor o sufrimiento, más es la familia que sufre porque tiene que acompañar esos procesos que no solo son físicos, espirituales, también son económicos, y todo eso afecta muchísimo. Pero ella al final decía, porque vimos que los libros sapienciales no dan una respuesta a este tema del sufrimiento. Lo abordan, lo desarrollan, pero no lo concluyen. Y están en el canon bíblico porque se concluye en la persona de Jesús de Nazaret. Y ella dijo eso, que al fin en este estudio ella había encontrado una respuesta que se había hecho durante 8 años y que entendió que no era ni un castigo, ni era un tema de consecuencia del pecado, porque como aquí dice, ves que a partir de ese pecado se forma ese desorden y empieza esta consecuencia, pero ella quería buscar dónde estaba ese pecado, pues, dónde, de quién lo había cometido, qué era lo que había pasado. Y entonces, pues, ya le dio un enfoque diferente. Por eso te preguntaba qué pensabas tú, porque muchas personas, pues, se quedan con un pecado práctico, concreto. Entonces, hay aquí un apoyo que también yo le di a ella, que es la carta de Juan Pablo II, que presenta el sufrimiento como un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. Es decir,
todo ser humano sufre. Fíjate, también veníamos hablando con Claudio del pobre presidente Biden, de que ya no es, pues sí es presidente, pero ya pues declinó su segunda actividad, ¿verdad? Y decía yo, a veces hacen el sufrimiento más grande con esas noticias, pues sí, será el presidente, una gran potencia, lo que sea, pero es un ser humano que igual pues se enferma, sufre y tiene las consecuencias, pero cómo es presentado en las noticias, a veces eso pues es tal vez más penoso, ¿verdad? Entonces, pero como dice aquí, el sufrimiento acompaña a todo ser humano. En cierto sentido, dice, coexiste con él, o sea, con el ser humano en el mundo. Y por ello hay que volver sobre él constantemente. O sea, es un motivo, el sufrimiento es un motivo de reflexión, de meditación con la Sagrada Escritura abierta, ¿verdad? Y es también es un motivo de oración. Porque dice, particularmente esencial, permíteme, voy a dar entrada aquí. Mira, Gildita, y hoy entraste sin ID. ¿Pudiste entrar? No, si te lo pedí, me lo mandaste. Ah, bueno, es que ya estaba puesto ahí. Sí, ahora lo saco antes para evitar el problema ese. Bueno, Yo traté de usar el anterior, pero como que cada sesión es diferente. cada sesión, incluso creo yo que el problema que tengo a veces con la segunda clase es que como paro la grabación, yo no sé si eso de alguna manera afecta porque a veces no pueden entrar en la segunda clase y se vuelve un lío. Bueno, entonces sigue hablando de que particularmente esencial a la naturaleza del ser humano. Es tan profundo el sufrimiento como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. O sea que el sufrimiento es algo tan profundamente entrañable en el ser humano que una de dos, o el ser humano aprende a superarla o realmente lo destruye. Un poco como hablaba la monjita del video la semana pasada, ¿verdad? El sufrimiento, cómo lo tiene que manejar. Entonces, dice que parece pertenecer a la trascendencia del hombre. O sea que la trascendencia del hombre es que todo tiene en nuestra vida humana un límite, pero ese límite más grande que es la muerte en, en el enfoque cristiano trasciende, o sea, el hombre no se queda pues en la parte del cementerio, o sea, en el dormitorio, no se queda ahí, sino que trasciende, se eleva, pasa a una realidad diferente. Entonces dice que parte de eso es el sufrimiento, pertenece a esa realidad trascendente. Es uno de esos puntos en los que el hombre está, en cierto sentido, destinado a superarse a sí mismo. Y lo vimos en el video a esta persona que prácticamente nace enferma, vive enferma y la enfermedad pues se le desarrolla constante. Hola Mati, pásale Mati. No son enfermedades que se van a curar, sino que al contrario van a tener más consecuencias. Entonces, de eso trata esto cuando dice que el ser humano ante el sufrimiento tiene que superarse a sí mismo, tiene que ser más fuerte, tiene que ser mayor que ese sufrimiento. Y es una manera misteriosa de hacerlo. O sea, no hay una receta que decir haga esto, ponga aquello, sino que cada quien tiene que ir encontrando esas herramientas que le van a servir para superar esa realidad. Porque más adelante va a decir que el sufrimiento pareciera que de alguna manera
no solo obstaculiza, destruye los designios, o sea, los proyectos de Dios que ha creado al hombre para que sea feliz, para que domine la tierra, porque el sufrimiento no solamente le limita física, psíquica, espiritualmente, sino también geográficamente. O sea, tiene una serie de implicaciones muy grandes. Por eso dice, es un drama, el sufrimiento es un drama en el ser humano. Y se vuelve a proponer con mayor urgencia y gravedad cuál es el sentido, cuál es la dirección, cuál es la finalidad. ¿Qué razón puede haber para justificar esa realidad o esa experiencia humana? Entonces, imagínense que todo eso en los libros de la Sagrada Escritura, en todos los libros de la Sagrada Escritura, está esa realidad presente, pero difícilmente encontramos el sentido de esa realidad, la dirección en el Antiguo Testamento, la dirección, la finalidad. Esa es la página 134. Acaba de venir Mati con un olor muy rico, qué rico te huele tu perfume. Gracias. Delicioso. Entonces, allí es algo que ustedes cada una tendría que ver. Ya nos saludé a Ana Carlota, pero buenos días, bienvenida, y a la Mati también. Gracias, buenos días a todas. Gracias, buenos días a todos. Disculpen tan tarde. Entonces, Buenos días. si ustedes se fijan, la urgencia y gravedad de este tema en relación a la universalidad de él, cómo nosotros podemos buscarle ese sentido, esa dirección, esa finalidad y esa razón de justificación. O sea, obviamente, como cristianos, pues todas esas preguntas las encontramos en la cruz de Jesús, ¿verdad? Jesús, ahí están todas estas respuestas. La pregunta es, ¿entendemos que ahí están todas esas respuestas o todavía no logramos eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Logramos entender que en la cruz de Jesús, pues Jesús crucificado, ¿verdad? No la cruz sin Jesús, sino que en la muerte de Jesús en la cruz está realmente el sentido del sufrimiento, su dirección, su finalidad, la razón justificativa de esa realidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Logramos entenderlo con todos los cursos aprendidos o todavía no? Todavía no, digo yo. Todavía no. Porque al momento de la prueba ya es difícil. Al momento sí, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Que cuando hablamos del sufrimiento, dice, hablamos del sufrimiento de otros. Porque cuando nosotros realmente estamos sufriendo, lo que menos queremos es hablar de eso. Apenas creo que todas nuestras energías se van en quererlo superar. Bueno. Sí, yo ayer hablaba con una señora que está peleada con Dios porque falleció su hijo adolescente, ¿verdad? De una enfermedad muy dura. Entonces, yo cabalmente le hablaba de eso, pero, ¿verdad? En ese momento ella no entiende lo que uno le diga. Ay, sí, es muy difícil, ¿verdad? Aceptarlo y cerrarse en el sufrimiento y en el dolor es muy humano si uno no tiene una formación cristiana. Sí, es un tema que si lo abordamos en el sufrimiento del otro, tiene que ser con pinzas, tiene que ser con pétalos de rosas, porque las personas están muy vulnerables Sí. y muy agotadas de tanta cosa, como les digo, no solo es mental, es psíquica, es física, es anímica, es económica, son muchas cosas, son muchos frentes que la persona tiene que la persona tiene que lidiar con eso, ¿verdad? Y entonces no es fácil, no hay una receta, no hay soluciones. Y por eso, cuando presentamos que el único tema es la cruz de Jesús, Jesús crucificado, pues miren, aquí es lo más serio. Pareciera que no fuera lo más serio, pero es lo más serio. Porque en nuestra mente, en nuestra catequesis, en nuestra evangelización,
nos hemos enfocado en un Jesús que hace milagros, que soluciona los problemas del sufrimiento. Porque obviamente cuando está haciendo milagros, pues no los hace solamente por llamar la atención, está liberando a alguien. Ese es el tema de la historia de la salvación. Pero el punto de la cruz, y es que entra en el segundo tema, en el número 2, la liberación del sufrimiento. Jesús, cuando le toca padecerlo, no se libera a sí mismo. Y entonces está el Salmo 22, que Jesús utiliza en la cruz, porque me has abandonado, pero él utiliza solo, pues al menos aparece en el Evangelio, solo esa frase, pero aparece en boca de la gente que lo está viendo y que está viendo ese momento, pues confió en Yahvé que él lo libre, ya que él dice que Yahvé lo va a proteger, lo va a cuidar, pues que lo haga. Entonces hay toda una especie de confusión mental y por eso en los momentos en que nosotros estamos un poquito despejados de ese sufrimiento, es esta formación para que nosotros remachemos y nos demos cuenta a dónde tenemos que recurrir en el momento duro, ¿verdad? Que no es que Dios nos vaya a poner en prueba, porque no es eso, sino que es un momento en que sí hemos captado el sentido cristiano del sufrimiento, la dirección cristiana del sufrimiento y la finalidad cristiana del sufrimiento. Eso es lo que dice este manual, porque a la hora de la hora todos nos va a tocar de una o de otra manera, pero lo importante es, estas preguntas no son generales, sino que es el sentido cristiano, porque el sentido puede tener muchos sentidos, pero nosotros le damos el sentido cristiano, la dirección cristiana, la finalidad cristiana y la justificación, que es la más importante, porque Jesús no se libera del sufrimiento porque nos está justificando a nosotros, o sea, lo está viviendo por nosotros. Entonces, eso hay que creerlo con un sentido de verdad, porque lo contrario, esto serían pues cursos de cursos que a la hora de la hora no tienen ningún efecto, ninguna implicación en nuestra vida. Entonces, eso se los dejo como reflexión personal, si nosotros hemos encontrado ese sentido. O si nuestras oraciones lo que es no tener ese sentido, solo decir lo de Jesús, que no me enferme, que no le pase, que no quite, que no ponga, que no me pase esto, que no me pase, porque esto de a veces está enfocada nuestra catequesis. O sea, creer en Jesús es creer que hizo milagros, y claro que los hizo, y claro que los sigue haciendo. Pero hay que recordarse a Jesús en Getsemaní cómo es la realidad de la vida y del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento aparece en la conciencia del que sufre y de quienes lo acompañan, como algo que carece de justificación. O sea, nosotros no lo podemos entender, así como dice Ana Carlota, esta señora que perdió a su hijo adolescente y que fue una enfermedad tan grave que agotó a todo, no le puede encontrar una razón, una justificación, ni por qué, pues, ¿por qué? Y ese es el diálogo que tienen Job y sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué es que te está pasando todo esto? Y la única respuesta en el Antiguo Testamento que aparece claro es, algo hiciste y Dios te está castigando. Y es una respuesta que todavía sigue hoy en mucha gente, ¿verdad? Pensando eso y sufre más, porque piensas, güey, ¿cómo, verdad? ¿Qué pude haber hecho tan grave para estar viviendo esta realidad? ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasa? ¿Quién me lo explica? Y entonces, no hay tema más hermoso que el de comprender esa encarnación y esa pasión. Fíjense, eso hay que entenderlo incluso eucarísticamente, porque a veces vamos a esa Eucaristía sin entender el sentido semántico de esa palabra.
Eucaristía, o sea, el gozo del don recibido sin merecerlo. Caristía de carisma, eu de gozo, y entonces hemos recibido el gozo de la redención a través de ese misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Fíjense que si no captamos eso en nuestra práctica eucarística, en nuestra vida cotidiana, a la hora de la hora, toda esta estructura se viene para abajo, porque es una estructura física de ideas, como cuando hace uno algo ¿cómo se llaman esos? Con la baraja, ¿verdad? Que hace un edificio con los naipes, pero con un soplido se va, todo se cae, aunque me haya tardado horas haciéndolo. Entonces lo mismo pasa, si nosotros no encontramos que todo esto nos va a ir llevando a entender el misterio de Jesús en su Pascua, o sea, misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Y por eso es que la Eucaristía, aunque nadie de verdad está celebrando nada porque todos llegan o a la carrera o cansados o por obligación o por lo que quieran llegar, pero no está celebrando lo que está pasando en su vida. Y tendría que ser la comunidad entera porque es una celebración comunitaria. Pero la verdad es que la celebración es por eso, porque sin merecerlo, no es que estemos exentos del sufrimiento, porque no es eso. Es que el sufrimiento para nosotros, pues no lo vamos a buscar, no lo vamos a provocar, porque no somos masoquistas. Ser cristiano no es ser masoquista, pero a la hora de tenerle, le vamos a encontrar su sentido, su dirección, su finalidad y su justificación en la persona de Cristo. Entonces, esa conciencia nos da un sentido de esperanza, tanto si acompañamos el sufrimiento como si lo vivimos. Y entonces, porque este sufrimiento, ya se lo comentaba eso a Gildita hace un momento, parece contradecir de modo radical el profundo deseo de felicidad, no solo que mora en el corazón del hombre, sino que ha dicho, pues desde el momento de la creación, si es que hemos sido creados por tanto amor, pues para ser felices, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento lo aniquila totalmente, lo anula, porque hay una ruptura de felicidad física, psíquica, espiritual, de todo tipo, es integral en el ser humano, que contradice esa realidad, contradice todas las aspiraciones humanas. Entonces, es muy importante que nosotros entremos en estos temas con una reflexión aparte del material que tenemos y del video que vimos, que entremos con una reflexión seria de que es algo que pasa y que pasa a toda la humanidad y que de alguna manera cuando lo vivimos, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer y cuando lo acompañamos, pues también tendremos que saber cómo hacerlo. Entonces, aquí viene repitiendo un poco lo que ya vimos, el sufrimiento es una experiencia humana fundamental, o sea, forma parte muy importante de nuestra vida. La naturaleza humana es doliente desde que el hombre comete el pecado, o sea, la causa teológica del sufrimiento en la Biblia, pues es el pecado, eso ya lo vimos en un momento. Esta es la carta de Juan Pablo II, que el dolor es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo lo supera. Entonces, son palabras de Juan Pablo, y acuérdense que Juan Pablo, pues él fue un hombre que vivió el sufrimiento, le tocó vivirlo desde su niñez y luego desde su situación política y luego desde su enfermedad y los acontecimientos que sabemos que vivió. Entonces, no es una teoría cuando él habla de esto, ¿verdad? Sino que habla desde una experiencia vivida, que es la mejor manera de hablar desde cuando se experimenta. Habla también en esta carta de que el sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. O sea, el hombre al superarlo, ese es
es como un trampolín el sufrimiento, le ayuda a trascender esa realidad. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. Por eso nosotros vemos a veces en las noticias, en la televisión, a mí me llama la atención unos programas del Discovery, ya no sé si todavía lo pasan, ya no me ha dado tiempo de ver televisión, hace tiempo que ya no miro televisión. Entonces, pero por ejemplo, hay una persona sin piernas y sin brazos que es nadador. Nada. Y dice uno, pues, ¿cómo? Si se supone que uno necesita los brazos y las piernas para nadar, y esta persona, pues, ahí vive y le ha dado un gran sentido a la vida. Y así tenemos muchos ejemplos que van pasando y a veces el tema del cuerpo humano físico, que es, pues, el mayor reto, porque hay cada enfermedad que desconocemos y que a veces pasan ahí en los programas, cómo vive la gente, con a veces tumores que aparecen en todo el cuerpo y que invaden todo el cuerpo de la persona, y uno mira y dice, ay Señor, ¿cómo puede pasar esto? Y sin ir tan lejos, ahorita con todos los temas de la guerra, vemos esas situaciones que se viven, ¿verdad? Entonces, vemos el sufrimiento por todos lados. Entonces, importante esa carta de Juan Pablo II, que si no la tienen, que me parece que sí, pero quiero ver, Yo tendría... creo que ya la vimos en unas clases anteriores, porque yo la tengo. Sí, sí, yo también, yo por eso no recordaba si la habíamos visto aquí o en unas clases anteriores, porque yo también ya la leí, pero es importante, sí, aquí está, aquí la tienen como lectura complementaria, en la 148, tal vez no la tienen completa, no la tienen completa, no la tienen, solo tienen el nombre, o yo no la tengo impresa, no lo sé, no está, pero esa hay que verla, porque sí ayuda. Entonces dice que el primer movimiento espontáneo del hombre ante el sufrimiento es querer liberarse de él. Sí, hoy sobre todo un pequeño dolor de cabeza, inmediatamente un pequeño dolor, cualquier pastilla que me quite ese dolor. El primer movimiento espontáneo es quitarlo, sacarlo, ¿verdad? Liberarse de él, porque lo considera una amenaza para su felicidad y por eso rehuye. Él se siente inclinado a evitar con todas las fuerzas de su ser ese sufrimiento. Y también, de alguna manera, cuando ve el sufrimiento de los otros, generalmente, ¿verdad? La persona se conmueve y quiere de alguna manera ayudar a que este dolor se supere, o a veces no vamos a ayudar a eso, porque ahí nos volvemos muchas veces imprudentes, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ponernos o como ejemplo o qué sé yo, con nuestras ideas, a veces lo único es acompañar con el silencio, ¿verdad? Y ser de qué manera uno puede ser útil. O sea, la pregunta es cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti o algo así, ¿verdad? Y no realmente pues causar más dolor como los amigos de Job. Entonces el hombre siente en su ser una profunda inclinación a gozar de la vida que se despliega a su alrededor con tan gran variedad de forma y con una belleza grandiosa. La vida es una promesa de alegría. Nadie, salvo en caso de enfermedad psicológica, se siente atraído al masoquismo. O sea, nadie. Y a veces eso hay que verlo con mucho cuidado, porque muchas personas creen que el catolicismo es eso, ¿verdad? Es sufrir y sufrir. Alguien me decía una vez que a él no le gustaba esa religión porque su mamá dice que cuando está contenta, dice que le entra una angustia. Y decía, no, a saber qué me va a tocar, esto no es normal que yo esté tan contenta. Seguramente me va a tocar una desgracia muy grande porque
está acostumbrada, como es católica, a sufrir y a sufrir, y a llorar y a llorar. Y no, pues es una manera equivocada, creo yo. Entonces, esa percepción espontánea del sufrimiento se presenta como fracaso de la vida. Entonces, por ello dice, es tan difícil percibir el sentido de ese sufrimiento y el origen del dolor. Porque al final de cuentas, ese sufrimiento, según dicen los psicólogos, va a pasarse al cuerpo. Va a pasarse al cuerpo, que es cuando ellos dicen se somatiza. Ese sufrimiento de tanto tenerlo ahí, luego sí se va a convertir en un dolor físico. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dios en la revelación, desde Génesis, nos ha creado a su imagen y semejanza. Y por tanto, también para ser felices en comunión. O sea, esa imagen y esa semejanza significa una relación de amistad, de armonía, que es lo que encontramos en Génesis 2, ¿verdad? Esa armonía, ese diálogo, esa relación, esa amistad entre Dios y el hombre con Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado desde el principio. Y además de ser esa relación con Dios, también la relación con todos los seres de la creación. No solo con los seres humanos, ¿verdad? Sino que también con los seres vivos, los animales, las plantas, todo, ¿verdad? Entonces, es decir, somos llamados a vivir esa comunión con Dios y con los demás. Tal vez aquí les resuena un poco las exhortaciones del Papa Francisco, ¿verdad? De nuestra tierra como nuestro hogar principal o primordial, por decir, la casa, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro hogar, y cómo si vivimos esa armonía con Dios tenemos que preocuparnos, no en un sentido de verde y de cosas así, sino de verdad de tener un aporte a no seguir destruyendo ese hogar que nos pertenece a todos, ¿verdad? A todos los seres de la creación. Entonces, va saliendo desde aquí y tiene todo ese sentido antropológico. Dice que no es evidente, bueno, esto ya lo vimos, el sufrimiento encierra al hombre en sí mismo, le quita el bienestar físico, es causa de soledad, porque se aleja de los demás. Ya decía Gildita la vez pasada, ¿verdad? No, estar diciendo, estar quejándose uno es alejar a todo el mundo. A nadie le gusta estar oyendo temas, quejas, ¿verdad? Quejas, dice aquí Mati. Quejas de que me pasa esto. No, qué aburrido estar oyendo eso. Rompe los lazos que nos unen con el mundo y con la sociedad. Sin embargo, la gente necesita, es lo que más necesita, hablar. ¿Quién lo escuche? Quien lo escuche. Y es uno de los temas también de la pastoral cristiana, ¿verdad? Saber escuchar. Entonces, para eso también hay que pedir un poquito paciencia, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos en la punta de la lengua las recetas, pero resulta que no. Es evidente descubrir el sentido y el origen del dolor. Dios, aquí tenemos un pasaje de Job, donde Job ya de tanto que le dicen los amigos, ¿verdad? De que él está sufriendo lo que está sufriendo porque pues Dios lo está castigando. Y entonces hay aquí un tema interesante en el capítulo 16, versículo del 11 al 17 de Job. ¿Perdón? Ay, perdón, yo pensé que me habían hablado. Entonces, fíjense este pasaje de Job, que es ejemplo, ¿verdad?, de paciencia en Job, pero vean este pasaje para reflexionarlo un poquito. Dios me entrega a los injustos, me arroja en manos de malvados. Estaba yo tranquilo cuando Él me golpeó, está hablando de Dios, ¿verdad?
Y es un poco lo de la amiga de Ana Carlos, ¿verdad? Estaba ella tranquila cuando Dios la golpeó. Me agarró por la nuca para despedazarme. Me ha hecho blanco suyo. Me cerca con sus tiros. Rompe mi brecha. Entonces, con sus tiros, espérame que me perdí de línea. Pasa mis entrañas sin piedad y derrama por tierra mi hiel. Abre mi brecha contra brecha, irrumpe contra mí como un guerrero. Yo he cosido un sayal sobre mi piel, he hundido mi frente en el polvo, o sea, se ha humillado ante Dios. Mi rostro ha enrojecido por el llanto, la sombra mis párpados recubre. Y eso que no hay en mis manos violencia y mi oración es pura. Fíjense, Job 16 del 11 al 17. Vean ustedes, cuando ya estudiamos Sagrada Escritura, cuando ya estudiamos estos libros y leemos esto literalmente como está ahí. A ver, ¿tendrá razón la amiga de Ana Carlota de sentirse como se siente leyendo esto? Yo creo que es muy difícil. ¿Puedo decirte Por solo un supuesto. pequeño ejemplo? Yo tuve un sufrimiento muy duro que mi hija a los 29 años estaba embarazada y al final de su embarazo se le descubrió un cáncer. Cáncer Que de se mama. acerque más Mati al micrófono. Ay, sí. Perdona. No, les contaba que yo tuve una experiencia muy dolorosa que fue mi hija que a los 29 años embarazada se le descubrió un cáncer de mama, pero no se le había descubierto que era cáncer todavía, sino que creían que era un tumorcito de leche, que no sé qué, que no sé cuánto. Se fue a vivir a El Salvador y yo le insistí mucho que lo viera porque podía ser algo peor. Fue con una doctora, la que la miraba allá, y le hizo un examen, el cual fue el de una punción y salió que era negativo. Entonces le dije, mira, eso no está bien, hacete otro examen. Bueno, la historia, para no hacérselos más largo, es que ella tuvo a su bebé en perfectas condiciones y resultó que era un cáncer grado 4, ya totalmente extremo. La iré a Estados Unidos y allá lo confirmaron y le dieron 6 meses de vida. Por supuesto, yo estaba a morirme, mi esposo no lo aceptó y se peleó con Dios y yo sentí mucho consuelo por la fe que tengo y ella era predicadora y tenía una gran fe y me dice, mira, porque a ella le dijeron que tenía de 2 a 6 meses máximo de vida. Entonces me dijo, no te preocupes, que Dios me va a dar el tiempo que yo necesito para dejar a mi hijo ya más grandecito. Y así fue. Casi lo dejó a los 6 años y tuvo casi 6 años de sufrimiento continuo. Pero era increíble verla, cómo se entregaba a la oración. Tuvo primero cáncer que se le fue a los pulmones, después que se le fue a la cadera, a la pierna, al cuello y por último a la cabeza, que fue cuando ella murió. Pero todo ese tiempo que ella sufría, tenía tanta fe que yo solo la miraba que movía los labios y rezaba y parecía que no tenía dolor y de plano pues le estaba doliendo mucho, ¿eh? Mi esposo jamás lo superó, sufrió mucho y mantuvo un dolor terrible. Yo gracias a Dios encontré mucho consuelo en mi iglesia y logré superarlo bastante, pero tal vez si tu amiga lo sabe, la fe es que te ayuda y es increíble, porque lo que me transmitió mi hija me hizo fuerte. Y hasta la fecha me duele como que acabara de ser, pero sí la admiré mucho por la entereza que tuvo y sobre todo a la fe. Dio muchas pláticas
y con eso logró sacar a mucha gente adelante, iba a consolar a muchos enfermos terminales de cáncer y cuando la miraban se sentían, era increíble. Entonces yo pienso que la fe y tener mucha confianza en Dios es lo que nos salva, pero eso no quiere decir que no vamos a tener sufrimiento. Yo con ella lo entendí. Gracias, Mati. Se fijan que es casi lo mismo que vimos en el video de la persona que hablaba de la muerte también de su hija de cáncer, ¿verdad? Entonces, fíjense que el tema de Job es una mentalidad de una teología que con Jesús terminó, pero que no ha terminado en la mente de la gente. Esa teología se llama de la retribución. Es decir, si yo hago bien, me van las cosas bien, que es lo que dice aquí Job, ¿verdad? Al final, él dice que su oración es pura y que en sus manos no ha habido violencia. Quiere decir, he actuado bien en la vida. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Entonces, la teología se llama de la retribución, que significa, si yo hago bien, las cosas me van bien. Y si yo hago mal, pues las cosas me van mal. Y aquí, toda la queja, fíjense bien, aquí en este pasaje de Job, toda la queja es contra Dios. Él me golpeó, yo estaba tranquilo y él me hizo, él me quitó, me puso en las manos de los malvados, agarró mi nuca para despedazar. Bueno, díganme después de eso, ¿quién quiere creer en un Dios que está dibujado de esta manera? Y después queremos que en nuestra mente entre que Dios es amor. No se puede, no se puede. Entonces, las personas les ha faltado esa catequesis, esa formación de comprender que esto está en Sagrada Escritura, pero está en Job. O sea, es un libro del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta mentalidad en este contexto histórico, en este contexto cultural de Job, se entiende, pero ya no es en nuestro contexto, porque nosotros ya venimos de la experiencia pascual de Cristo, que le dio el sentido, que le dio la dirección, que le dio la justificación al sufrimiento. Entonces, si esa parte nosotros no la hemos comprendido, la de la encarnación y la del misterio pascual, difícilmente nuestra fe va a ser madura, porque vamos a pensar en la mentalidad de retribución. Y bueno, ¿por qué me está pasando a mí esto? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, ya me entró la persona de la otra clase, Rosario, y le voy a dar entrada porque si no después se me sale y ya no sabe cómo volver a entrar. Entonces, les agradezco muchísimo y lean esa carta de Juan Pablo II que les va a ayudar a continuar con este texto, que sí lo debemos de ir meditando porque forma parte de nuestra realidad. Así es que tengan un feliz fin de semana y que estén bien. Gracias, Betsaida. Feliz fin de semana. Igualmente para Gracias, ustedes. igual para ustedes. Gracias, Betsaida. Muy interesante este tema. Muy, Excelente. Muy lindo y muy práctico para la vida y para ayudar también a Exacto. uno y a los demás. Sí, Así es. para poder ayudar. Así es. Lo vamos a trabajar bien con la ayuda de Dios. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Gracias, Betsaida. No me...